Gracias por compartir una vez más con nosotros al Pan Pan. Esta vez con Paulina Araujo desde Quito, la capital de la República del Ecuador, para tratar un tema macabro: la comisión de cientos de delitos de abuso sexual en contra de niños y niñas en los colegios y escuelas de Quito y del Ecuador, que ha indignado al mundo. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos quienes nos están escuchando y viendo. Y pues sí, es lamentable verificar que la parte más vulnerable de un país, que son los niños, y que a la vez son las partes más fuertes porque es el futuro, son los que han caído en desgracia, porque bien o mal estamos viendo cómo se enfrentan delitos y los menores tienen dos frentes que se está aplicando en contra de ellos. Por un lado, el delincuente, el que los viola, el que los abusa, y por otro el Estado que no está respondiendo, un Estado que no fue capaz de prevenir estas conductas, y ya cuando se le ha puesto en conocimiento los hechos, es un Estado que tiene nefastos precedentes de impunidad. Un Estado que con todo su aparataje nos ha llevado a proteger a quien violentó a nuestros niños. En el Ecuador, si bien estas semanas es cuando más se ha debatido que justo en el ambiente en donde los niños debían ser cuidados y protegidos, que es en una escuela, es que se han dado estos actos. Pero sépase que hay un antecedente en el cual todo el Estado, primero la Asamblea de Montecristi en el año 2008, luego la Corte Constitucional, que es el órgano máximo de justicia de los derechos fundamentales, decidieron perdonar al señor Floresmilo Villalta, quien ya tenía sentencia condenatoria ejecutoriada por haber violado a una niña de 12 años. Villalta ya había intentado supuestamente victimizarse so pena de ser un activista ecológico, queriendo a través de habeas corpus obtener su libertad. Todo le fue negado, hasta que Montecristi lo puso en la amnistía número 4. En los anexos pusieron varios nombres y entre todos esos nombres apareció Villalta. Y ahí fue que al fin de cuentas, ¿cuál fue el resultado? Un Estado a favor del delincuente y un Estado que no protegió a la niña. Todo el Estado en contra de ella. Créanme que sí, me permito indicarles, no hay país en el mundo que haya aplicado amnistía para delitos sexuales, menos de menores de edad. Pero es que además de Paulina, Patricio, Clever, estamos ante el riesgo de la configuración de un estado de impunidad y que indudablemente tendrá que ser combatido con mucha frontalidad. Pero entre las cosas que habría que advertir es la necesaria revisión y evaluación de los procesos que en materia educativa se llevan en todos los niveles de formación acerca de cómo se está seleccionando a los profesores de los niños. A mí me parece que habría que indudablemente poner el dedo en la llaga y mirar los procesos de carácter psicológico, los procesos de carácter ético, y no solamente que la contratación de los docentes tenga que ver con una suerte de adscripción política militante y que se deje por fuera profesionales éticos con una capacidad probada, con una ética cuestionable, porque no son parte del partido político. Pero esta serie de denuncias no puede ser vista como una confrontación entre la ex Unión Nacional de Educadores y la Red de Docentes por la Revolución Ciudadana. Si caemos en esa confrontación estamos equivocados. Este es un problema de gran impacto social que ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, con retardo efectivamente, pero la ha conmocionado, y que debe ser resuelta en el ámbito jurídico. De ahí que no creo que debe ser llevado al ámbito político. Pero en esos hechos en los que se desenvolvieron, y fue en la década robada, parece que no fue solamente la década robada, sino también la década violada. Se antepuso el interés político al interés social y a la seguridad de las criaturas que hoy han sido amenazadas, y está tratando de ponerse lodo encima de este proceso. Así es, y como ustedes bien traen a colación, el tema no es una pugna entre un grupo y otro, porque al fin de cuentas aquí hablamos de derechos fundamentales prevalentes de los menores.
Si bien no debemos hacer generalizaciones, que en la época de la UNE no se dieron estas conductas y ahora sí, porque delitos sexuales siempre han existido. Pero era obligación del Estado prevenir estas conductas a través primero de una selección adecuada de los docentes en las escuelas públicas. En las escuelas privadas, del mismo modo, el ente rector, que es el Ministerio de Educación, contar con parámetros específicos de rendición de cuentas, de ver cómo se está impartiendo los conocimientos a los niños. Y hay otra arista también fundamental, que es lo que está ocurriendo con la forma de dar educación sexual básica en las escuelas y colegios. Porque un mecanismo de prevención también es informar, para que los niños, obviamente dependiendo de la edad, la información que se les va a suministrar, sepan cuándo decir no, sepan cuándo catalogar una conducta que está infiriendo en su indemnidad sexual y poder tener la confianza de comentar a las autoridades, igualmente a sus padres. No olvidemos que estos delitos por excelencia se los rubrica como delitos silenciosos. Primero, en niños muy pequeños, porque ni siquiera saben que lo que les están haciendo es algo malo. Y luego, porque la víctima no quiere nuevamente vivir el episodio y prefiere callarse, prefiere guardárselo para sí, para no exponer su caso públicamente y luego eso incluso que le genere algún tipo de estigma. Y mire usted, los valientes menores que a través de sus padres han comparecido ante la justicia, no todos tienen la certeza de que efectivamente el delincuente va a cumplir su pena y va a haber una reparación, una de ellas una asistencia psicológica permanente. Usted ve, el Estado se desentiende y cada vez más aparecen más casos no solo de la violación, sino de tratamiento privilegiado al delincuente o que las propias autoridades se encubren entre ellos para no asumir una responsabilidad. Cuando al fin de cuentas lo que está en el medio es el futuro del Ecuador, son los niños a los que se dejó de lado. Más allá de esta corrupción económica que también hemos evidenciado, es esta corrupción judicial, es esta corrupción del poder político que prefiere mantener ese poder sin importarle a los demás, mucho menos los grupos de atención prioritaria como son los niños. Es que una vez más se vuelve a evidenciar la fragilidad de las instituciones en cuanto a la configuración de un estado de impunidad que pone a prueba el mal sistema de administración de la justicia. Pero también habría que indagar dos cosas que a mi modo de ver son fundamentales, es decir, ¿qué sucede con aquellas familias que se avergüenzan de denunciar cuando existe este tipo de casos? Y la tercera cosa que me parece importante es combatir de manera frontal estos falsos espíritus de cuerpo, en donde se trata de prácticamente diluir un fenómeno que es prácticamente repudiable y al cual nosotros deberíamos tener cero tolerancia y cero impunidad. Parece además que esta pirueta ideológica del buen vivir no solo se olvidó de que era importante la educación sexual con una formación de valores, sino que también en esta década también sacaron de fuera temas como la cívica y otro tipo de cosas. La ciudadanía tiene que movilizarse para que este tema que nos ha conmocionado como sociedad no se convierta solamente en un momento de escándalo. Tenemos que dar seguimiento para que sean sancionados efectivamente todos aquellos responsables. Con Paulina Araujo hemos dicho las cosas como son. Al pam pam.